Vamos entonces a tomar en consideración los siguientes elementos. Voy a ampliar la presentación. En este caso, como nos decía Alan, habría una época donde termina toda esta confrontación entre los países capitalistas y los países socialistas, y a este periodo se le conoce como el fin de la Guerra Fría. Recuperando lo que nos acaban de comentar sus compañeros, el contexto de mayor enfrentamiento lo veíamos en países asiáticos como Corea, como Vietnam. También hubo enfrentamientos en el Congo, en África, o incluso también en América Central, en las guerrillas centroamericanas, en El Salvador, en Nicaragua. Pero la división que tenía también mucho este fenómeno de la Guerra Fría era precisamente en Europa. Y aquí este mapa nos refleja precisamente los países que yo enunciaba la clase pasada. Por un lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y del otro lado también tendríamos a Polonia, a Checoslovaquia, a Hungría, a Rumania, a Bulgaria, a Yugoslavia y Albania. Alemania, cuando termina la guerra en 1945, también es dividida. Una parte de Alemania será capitalista y será la República Federal Alemana. Acá la tenemos por sus siglas, República Federal Alemana, RFA. Y la otra parte de Alemania, República Democrática Alemana, será socialista y la República Federal Alemana será capitalista. Berlín, como la capital del antiguo gobierno alemán, que había perdido la guerra, también quedará dividida y la mitad de Berlín será socialista y la mitad de Berlín será capitalista. En este sentido, pues es un castigo que los países triunfadores de la guerra le dan precisamente a los gobiernos de Alemania. En la siguiente lámina hay una imagen. Hay un fenómeno que se va a producir en 1961, que es el famoso muro de Berlín. No sé si alguno de ustedes lo haya escuchado. La población que vivía en el Berlín socialista quería huir y pasar al Berlín capitalista. El gobierno socialista de Alemania, de la República Democrática Alemana, empezará a construir un muro para evitar que las personas puedan salir de Berlín. Prácticamente estarían encerrados en esa ciudad y no podían pasar al Berlín capitalista. Eso se le conocerá como el muro de Berlín. En la parte superior del muro transitaban soldados y cuando alguien quería escapar, saltaba el muro, pues incluso se le disparaba para que no huyera de esta parte de Alemania. Una situación que limitaba los derechos de las personas y en este sentido, pues representaba también esa forma de vida que tenía el socialismo en aquellos países. El fin de la Guerra Fría va a empezar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1985 se va a nombrar a un dirigente para esta nación que se llama Mikhail Gorbachev. Este personaje llegará con un ánimo de cambiar la situación que está ocurriendo en ese país y propone dos estrategias. Una de ellas se llama perestroika y en este sentido la perestroika va a consistir en hacer una reestructuración de la economía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobre todo porque la URSS tenía avances en la ciencia, en la tecnología. Incluso tiene un programa espacial para llevar satélites al espacio, para llevar naves espaciales en el ámbito fuera de la Tierra, pero la economía de la URSS se encontraba con graves problemas porque no cubría la generación de productos para las necesidades más básicas de la población. En este sentido, la URSS tiene un programa militar, tiene armas nucleares, pero tiene muchas carencias en su economía. Mikhail Gorbachev establece con esta estrategia que la perestroika le ayude a la población a satisfacer esas necesidades más básicas y que también tenga la capacidad de tener esos programas espaciales y el programa nuclear.
Por el otro lado, Mikhail Gorbachev tendrá otra política que se llama glasnost. Esto se denomina una apertura política. Había en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas una persecución a las personas que opinaban en forma diferente a lo que el gobierno determinaba. Si alguna persona opinaba diferente, podía incluso ir a la cárcel y perder todo su patrimonio. La glasnost se verá denominada como una apertura política, de tal forma que las dos reformas van caminando en forma paralela. Por un lado, una apertura a la economía y por otro lado, una apertura a las actividades económicas. Desafortunadamente, Mikhail Gorbachev, como dice un refrán, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Estas buenas intenciones traerán como consecuencia, más que una política favorable, muchas problemáticas para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Algunos problemas, por ejemplo, en 1986, una planta nuclear en Ucrania, que era una de las repúblicas que formaba la URSS, estallará y provocará una catástrofe nuclear. Incluso hay una serie de televisión que tiene la plataforma de Amazon, Amazon Prime, que se llama Chernobyl. ¿Alguien la vio, esa serie de televisión? Se me antojó, dicen que es muy buena. ¿No la viste, José Luis? No, pero ¿No? dicen que está muy buena, que es de las mejores series que tiene Amazon. Incluso que Ya la ha quitaron ganado de premios. Netflix. Pero no, nunca estuvo en Netflix, ¿Dónde? Octavio, ¿sí? No, Nunca estuvo en Netflix. Sí, no. sí, según yo sí. Y después se fue a No, HBO. no, originalmente es No, de Amazon Prime. sí, no, no es de Netflix. Sí, no es de Netflix, si no, si ya lo hubiera visto yo, porque yo no tengo Amazon Prime. Algún día tendré, pero pues ya sería en un futuro. Es En como Claro esa Video. catástrofe, Claro Video o Blim, No sé, la Blim nunca lo he buscado. catástrofe, no, yo tampoco. La catástrofe de Chernobyl provocará pues que estas propuestas de reformar la economía pues sean un fracaso, porque la falta de mantenimiento en una planta nuclear pues provoca una catástrofe y una contaminación nuclear. Incluso la contaminación nuclear de Chernobyl llegará a la parte capitalista de Europa, y ellos pues precisamente estarán teniendo graves consecuencias por un descuido. Uno puede darle mantenimiento a una casa y si no se lo das, pues vas a tener problemas con la tubería, problemas con el gas, pero imagínense no darle mantenimiento a una planta nuclear, pues vas a tener un problema mayúsculo. Otro fenómeno que también provocará problemas para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas será que en 1980 la URSS había invadido Afganistán. Afganistán, que era una nación que tenía fronteras con la URSS, y de esta forma, al momento de invadirla, se provocará que salgan tropas soviéticas a este país e iniciará una confrontación con los habitantes de esta nación, Afganistán. Mikhail Gorbachev, en 1986, decide el retiro de las tropas, y obviamente que estos combatientes que habían estado en Afganistán llegarán con sentimientos muy mal en cuanto a su moral por haber perdido en esta confrontación, en esta guerra. Otro de los elementos que les platicaba en el tema de la economía de la antigua URSS era una economía donde se racionaban los productos. Los productos no eran tan fácil que los pudiera comprar un habitante de la URSS. Les voy a platicar una anécdota. Hace algunos años tomé un curso con un embajador mexicano que había vivido en la URSS varios años, y él me comentaba que precisamente este tema del racionamiento era muy estricto para toda la población, y estas determinaciones del racionamiento venían desde la época cuando la URSS estuvo en guerra con Alemania. Él nos decía que generalmente uno piensa que el habitante ruso es una etnia, mayoritariamente la antigua URSS estaba poblada por habitantes rusos. Él nos decía que uno considera que al ruso es una persona muy fría, muy huraña.
Sin embargo, él nos platicaba que cuando tú te haces amigo de un ruso, pues efectivamente él prácticamente es muy generoso en compartir sus bienes contigo. Él nos decía que la gente literalmente, así como el mexicano que echa la casa por la ventana cuando es una fiesta, pues así son los rusos ya en la intimidad. Él nos comentaba que cómo le podían hacer ellos para realizar este tipo de eventos si todos los alimentos estaban racionados, si todos los productos estaban racionados. Lo que tenía que hacer la gente era precisamente comprar sus productos con los vecinos y, por ejemplo, voy a organizar una fiesta, voy con mi vecino y le digo, oye vecino, ¿vas a consumir el kilo de carne que te toca esta semana? Y el vecino diría, no, pues sí, sí lo voy a comprar. Pues yo te lo compro más caro y de esta forma ya tengo el kilo de carne que me toca a mi familia más el kilo de carne que le toca al vecino y así sucesivamente tendría que estar buscando yo esos productos entre los vecinos, los amigos, los familiares, para cuando yo hiciera mi fiesta tuviera mayor cantidad de alimentos para todos los comensales que iban a ir a mi reunión. En este sentido, pues el racionamiento era una de las características que tenían los habitantes. Sí podían tener dinero, pero no podían comprar más que lo que las autoridades les entregaban. Tengo otra anécdota, pero si quieren mejor continuamos con el tema y luego la contamos. Teníamos también otro elemento importante que son las limitaciones en las libertades. Los ciudadanos soviéticos no tenían libertad de expresión, libertad de movilización, libertad de prensa, esas libertades que caracterizan a las sociedades modernas. Los ciudadanos en la Unión Soviética estaban limitados en sus libertades y obviamente que esto unido a una falta de oportunidad de comprar sus productos implicaba que mucha gente quisiera abandonar estos países con estas características socialistas. Uno de los elementos que va a incentivar la caída de este modelo económico y político será precisamente en la ciudad de Berlín. Ciudadanos alemanes ya no buscarán atravesar el muro de Berlín, sino que buscarán irse a otros países como Hungría y llegando a la frontera de Hungría, atravesar ese territorio para llegar a Alemania. El gobierno de la República Democrática Alemana, el 9 de noviembre de 1989, autorizará derrumbar el muro de Berlín para permitir el libre paso de los ciudadanos alemanes en esta ciudad. De tal forma que los ciudadanos alemanes que vivían en unas condiciones de restricción a su libertad, tanto política como económica, decidirán irse a vivir a la otra parte de Alemania, donde hay mayores posibilidades económicas y libertades. Estas imágenes que me encontré son precisamente del pueblo alemán destruyendo el muro de Berlín. Si ustedes se fijan, de este lado del muro era el lado capitalista y había sido pintado con grafitis para que la gente lo tomara como una protesta. Actualmente el muro ha sido completamente derrumbado, hay algunas piezas que se han mandado a museos y de esta forma el pueblo alemán empieza a liberarse de toda esta opresión. La desaparición del muro de Berlín también va a traer como consecuencia que otros países europeos que eran socialistas empiecen a buscar la posibilidad de quitar al socialismo y establecerse bajo un régimen capitalista. La Alemania, que estaba dividida en una Alemania capitalista, República Federal Alemana, también llamada Alemania Occidental, y una Alemania Oriental, o también llamada República Democrática Alemana, se va a unificar en octubre de 1991 y las dos Alemanias formarán una sola nación que lleva por nombre República Federal Alemana. La antigua capital de la Alemania Occidental era la ciudad de Bonn y la antigua capital de la República Democrática Alemana será Berlín. La capital de la nueva nación volverá a ser Berlín y actualmente tenemos una Alemania unificada a partir de 1991. Las consecuencias de la desaparición del socialismo en la Europa de aquellos años también van a traer como consecuencias separatismos, no solo el tema alemán,
que va a unir una sola nación, sino lo que antiguamente se conocía como Checoslovaquia. En 1990 se va a separar en dos naciones. Por un lado, a la derecha de la pantalla encontrarán ustedes Eslovaquia, con su capital Bratislava, y por el lado izquierdo una nueva nación que se va a llamar la República Checa o Chequia, con su capital en Praga. Y de esta forma, lo que antiguamente conocíamos como Checoslovaquia se va a dividir en dos naciones, que tiene frontera al norte con Polonia, frontera al sur con Austria y con Hungría, frontera al este con Ucrania y al oeste con Alemania. Esta nación se va a dividir en una forma pacífica. Los habitantes de las dos regiones se constituirán como nuevas naciones, con las características que ya habíamos platicado en la semana pasada: un gobierno, población y territorio y un orden jurídico, pero aquí lo destacado de esta división es que no habrá violencia al respecto, no habrá reclamaciones territoriales ni movilización de tropas precisamente para el establecimiento de estas dos nuevas naciones. Sin embargo, algo que sí va a provocar precisamente estas confrontaciones los vamos a encontrar en lo que antiguamente se llamaba Yugoslavia. Yugoslavia es una región en los Balcanes que, como vemos en este mapa, tiene etnias que dividen al territorio de acuerdo a su lenguaje y a su religión. Yo muchas veces explico el fenómeno de Yugoslavia como si fuera una cebolla. Al interior del territorio, la etnia mayoritaria son los serbios, que se encuentran en esta tonalidad de azul. Aquí está la República de Serbia, y son ortodoxos. Los ortodoxos es una religión que es de origen cristiano, del cristianismo antiguo, y los ortodoxos desarrollaron más su presencia en lo que antiguamente era el Imperio Bizantino, lo que actualmente es Grecia. En la ciudad de Constantinopla, ahí se desarrolló el Imperio Bizantino. Los ortodoxos son muy parecidos a los católicos, diferencias mínimas. Una de ellas es que no obedecen al Papa y tienen sus propias autoridades religiosas, pero se utiliza la misma Biblia que utilizan los católicos. Y tendríamos también una presencia, en el caso de la antigua Yugoslavia, de católicos. Los católicos van a estar concentrados en la región más alejada. Por eso les digo que es como si fuera una cebolla. La cebolla está formada por capas. La capa más externa es Eslovenia, y ellos son católicos y tienen una frontera con Austria y una frontera con Italia, los eslovenos. Los croatas también son ortodoxos, y en medio, en esta cebolla, tenemos a los bosnios. Los bosnios tienen presencia de religión islámica, son musulmanes. Es una religión que tuvo presencia en esta parte de Europa, porque en la antigüedad el Imperio Otomano llegó a invadir esta región del continente europeo. Entonces dejó vestigios de religión musulmana en esta región de Bosnia. Los kosovos, que se encuentran en la parte sur, en esta parte, son también de origen albano. Entonces aquí tendríamos diferencias étnicas con el resto de los serbios, y los macedonios también son ortodoxos. Entonces tendríamos una división entre el tema religioso y también el tema nacionalista, porque en esta misma región nos vamos a encontrar búlgaros, italianos, turcos, griegos, húngaros, albaneses. A partir de 1992 inicia un proceso de separación de las antiguas repúblicas yugoslavas. Quiero hacer la aclaración de que estas repúblicas formaban una sola nación, eran 6 repúblicas, y la capital se encontraba en Belgrado. Aquí se encontraba la capital. Cuando esta nación formaba parte del bloque socialista, las 6 naciones, con sus diferencias religiosas y sus referencias étnicas y lingüísticas, estaban integradas en un solo estado.
esa figura del Estado que platicamos la semana pasada, con un territorio, con una población y un gobierno. El gobierno tenía su capital en Belgrado y los líderes políticos eran serbios, los líderes militares eran serbios. Entonces esa etnia serbia se encontraba por encima de los eslovacos, de los croatas, de los bosnios, de los montenegrinos y de los macedonios. Cuando desaparece este socialismo en Europa, en ese principio de los años 90, vamos a tener que los líderes nacionalistas en estas regiones provocarán un separatismo. A diferencia de Alemania, que provoca una integración, y a diferencia de Checoslovaquia, que la división se hace en forma pacífica, el separatismo yugoslavo será violento, irrumpirá con guerra en el corazón europeo a principios de los años 90. Eslovenia, la primera república que se separa de la antigua Yugoslavia, insisto, es la que está más alejada de la capital, es la que es católica y son diferentes en cuanto a su lenguaje y su religión con el resto de los serbios. Eslovenia prácticamente le dirá adiós y no habrá una confrontación bélica con Eslovenia. Pero donde se encuentra Croacia, que tiene mayor cercanía, es la misma religión ortodoxa, habrá dos guerras a partir de 1992. Una guerra entre Croacia. ¿Alguien recuerda en qué lugar quedó Croacia en el pasado campeonato mundial de fútbol? Ni idea, profe. Segundo. Tercero, ¿no? En segundo, no, la segundo. final fue con Francia y Croacia, y aquí tenemos la bandera de Croacia, y aquí está su capital, Zagreb. ¿Alguien de los caballeros del grupo ha usado corbata, perdón? Sí. Sí. Muchos en la antigüedad consideran que los soldados croatas, en la antigüedad, en la Edad Media, traían una tela colgada alrededor del cuello y de ahí surgirá la palabra corbata, de la que utilizaban los soldados croatas. Croacia tendrá dos guerras. En la primera guerra será arrasada por las tropas serbias. En la segunda guerra, Croacia comprará armas y consolidará su independencia en ese proceso. La tercera guerra que va a tener este territorio será con Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina será la guerra más sangrienta, su capital es Sarajevo, sobre todo porque al interior del territorio bosnio nos vamos a encontrar que hay bosnios ortodoxos, por esta religión que ya platicábamos, y bosnios musulmanes. Independientemente de que los dos grupos quieren su independencia de la República de Serbia, al interior de Bosnia, que el país se llama así, Bosnia-Herzegovina, habrá una lucha entre bosnios musulmanes y bosnios ortodoxos. Esta lucha prácticamente dividirá a las ciudades, a los pueblos y a las familias, porque tradicionalmente a lo largo de la historia de Yugoslavia, desde 1945 hasta los años 90, había incluso familias multiétnicas, donde una pareja musulmán ortodoxo se habían casado y habían tenido hijos. Pero en este momento, al dividir a la población entre bosnios ortodoxos y bosnios musulmanes, se dará una serie de odios raciales que llegará incluso a generar campos de concentración donde bosnios ortodoxos llevarán a población musulmana a matarla propiamente y musulmanes también llevarán a población ortodoxa bosnia a campos de concentración. En el caso de Bosnia-Herzegovina, Naciones Unidas tiene que interviene también Estados Unidos para llevar a cabo una negociación y se establece un gobierno federal, la parte bosnia ortodoxa gobernada por ellos, la parte bosnia musulmana gobernada por musulmanes, y se establece una comunidad entre las dos etnias. Es uno de los países en este momento con mayor fragilidad política en la Europa de nuestros días. Ya para finalizar este tema de la división de la antigua Yugoslavia, nos vamos a encontrar que Montenegro
y por el otro lado Macedonia, pedirán también su separación por los temas lingüísticos y raciales, aunque los dos son ortodoxos, pero Serbia ya no buscará mayor guerra porque la guerra de Bosnia será francamente muy desgastante y desprestigiará mucho el papel de Serbia en la comunidad internacional. Montenegro y Macedonia se van a separar y solo quedará como la antigua Yugoslavia, el territorio de Serbia, que actualmente lleva ese nombre, Serbia. Sin embargo, para 1996, la región de Kosovo, que vemos aquí al sur, que tiene población de origen albanés, aquí está Albania, Albania es otra nación que también era socialista. Esta población de Kosovo, como dicen los muchachos actualmente, pues de aquí soy. Si ya todos se separaron de la antigua Yugoslavia, ¿por qué Kosovo, que tiene población mayoritariamente albanesa, va a seguir bajo el dominio de Serbia? Y Kosovo pedirá su independencia en el año 96, como les digo. Obviamente que esto para los serbios pues prácticamente ya es la gota que derrama el vaso. Ya no puede permitir que se pierda más territorio y Serbia no le otorgará su independencia a Kosovo. Serbia mandará tropas a Kosovo para impedir la independencia de esta nación, que quiero hacer la aclaración: Kosovo no pide su integración a Albania como una nación, sino Kosovo quiere ser independiente de Serbia. En este momento, les he comentado la clase pasada, cuando hablábamos de la organización del Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN, que es una alianza militar entre Estados Unidos y países europeos más Canadá y Turquía. La OTAN participará en la guerra de Kosovo, mandando la Fuerza Aérea de la OTAN para ayudar a los independentistas kosovares. Así se les llama, kosovares, a los habitantes de Kosovo. Y Serbia tendrá que retirar sus tropas de Kosovo, y en este momento Kosovo todavía no es reconocida por Serbia como una nación independiente. Se encuentra Kosovo en esa transición para convertirse en una nación independiente. No forma parte de Naciones Unidas Kosovo todavía. Me acuerdo que una clase hablábamos de que hay territorios que todavía no son estados, y uno de ellos sería precisamente Kosovo. Kosovo todavía no tiene ese estatus ante la comunidad internacional. La desaparición de la antigua Yugoslavia será uno de los fenómenos más desgarradores del fin de la Guerra Fría. Y ya para finalizar la clase del día de hoy, donde hablamos precisamente de la desaparición del socialismo, nos vamos a encontrar que hoy estamos en el 25 de mayo del 2020, tendríamos solo 5 naciones socialistas a lo largo de todo el planeta. Las vamos a enumerar por el tema de la cuestión cronológica, cuando se convierten al socialismo. Lo voy a decir como dictado, si me están copiando. Ustedes me dicen Sí, cuando profe. inicie. Sí, profe. En 1948 tendríamos a Corea del Norte. Paso a la siguiente. En 1949, la República Popular China, comúnmente le llamamos China, 1949. La En República 19 Popular ¿Esa fecha es cuando se estableció? cuando empieza ya a ser una nación socialista, 1949. En 1975, perdón, me equivoqué, 1962 es Cuba. Aquí está la República Popular Democrática de Corea, aquí está China y acá está Cuba, 1962. Nos faltan 2. En 1975 tendríamos a Vietnam, aquí está Vietnam, y en 1975 aquí está Laos. Son 5 naciones socialistas que en este momento, ¿Cuál es la última, profe? Laos, L-A, aquí lo escribo, está muy chiquito su nombre. Laos. ¿En qué año fue, perdón? En el 75. ¿Lo repito? Sí, por favor. Corea del Norte, aquí está en el 48.
1948. China, República Popular China, en el 49. Ahí está. Cuba en 1962. Y en 1975, Vietnam, que está aquí, y Laos, que está acá. Hasta la fecha son las 5 naciones socialistas que se encuentran en el mundo en este momento. En la antigüedad, antes de 1991, recordarán ustedes que estaba la Unión Soviética, estaban países de Europa, incluso también algunos países africanos como Etiopía, Angola, pero a la fecha solo son 5 países socialistas. ¿Alguna duda hasta ahorita, muchachos? No, profe. Un último comentario ya para terminar la clase del día de hoy. Les voy a hacer este comentario. Aquí está Venezuela. Hugo Chávez, que fue presidente de Venezuela, él estableció una doctrina política que le llamaba el socialismo del siglo XXI. En lo particular, considero que ese enunciado político no representa el esfuerzo, la lucha, esas ideologías de las que estamos platicando, de Marx, que llevaron una revolución y una lucha armada para llevar a estos países que estoy comentando en esta lista al socialismo. En el caso de Venezuela, es más que nada un discurso político, porque no tenemos las tradiciones políticas que sí persisten hasta la fecha en Corea, en China, en Vietnam, en Laos y en Cuba. En este sentido, no estaría incluida en esta lista Venezuela porque es más un discurso de un líder populista que, como ustedes habrán leído en las noticias, tiene al pueblo venezolano hundido en la pobreza. Ya para finalizar, vamos a empezar también a comentar que estos países socialistas iniciarán reformas en su sistema económico que los van a convertir en un atractivo para la inversión extranjera. Actualmente la República Popular China es un centro muy importante manufacturero del mundo, generador de inversión extranjera y de manufacturas que todos hemos adquirido en este momento en cualquier oportunidad, manufacturas de China. Vietnam se ha convertido también en un centro manufacturero, sobre todo de textiles y de zapatos, y el caso cubano es también receptor de inversión extranjera, sobre todo en el tema turístico. El único que no ha hecho reformas de tipo económico de estos 5 países es Corea del Norte. En este caso, aquí dejaríamos la clase del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. No, profesor. ¿No? Voy a terminar la grabación y luego Tengo te la una mando. pregunta, profe. ¿Qué fue lo que no... A ver, otra vez, ¿puedes hacer tu pregunta otra vez? ¿Qué fue lo que hizo Corea del Norte? Ahí lo último que dijo, no lo escuché bien. Corea del Norte no ha hecho reformas económicas, como sí las ha hecho China, que le han dado una capacidad económica muy importante, llevarla incluso a competir con Estados Unidos en muchos ámbitos. Vietnam también tiene reformas económicas para la llegada de capital extranjero. Corea del Norte no lo ha hecho, se ha limitado en ese sentido. ¿Y eso a qué se... ¿No tiene muchos recursos o por qué no lo hace? No lo hace porque prefiere estar aislado del mundo y el poco recurso que tiene, llevarlo a un programa nuclear. Mañana platicaríamos de esos temas en la clase del día de mañana, ¿sí? Profe, yo tengo una Ande, duda. Okay. dime. La separación de las repúblicas yugoslavias Ajá. para unirse a ¿qué dijo? Es que no lo escuché bien cuando dijo para unirse a quién. Se separaron y todas son ahora capitalistas. Son muy bien. 6 nuevas naciones capitalistas. Aquí me regresé al mapa, son capitalistas todas, sí. Vale, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Les platicaba, termina la grabación y le mando a Abigail el video. Las láminas también las voy a subir a Academic. Nos vemos mañana, muchachos, que estén muy bien. Bye. Bye, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.
Hasta luego, profe. Hasta luego. ¿Qué? Hasta luego, pro. Hasta luego. ¿De quién?